Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eso siempre te agradece. Vale. Yo quería empezar esta mañana con una historia. Y la historia, no sé si conocéis, luces, no sé si veo a la gente. Creo que estáis ahí por fe. Lo único que no sé si os dormís no os veo, así que no os preocupéis. No sé si conocéis Bud Spencer, este actor grande que con Terence Hill hacían las películas. Aunque es difícil de creer, como que yo soy del mundo del deporte, él también lo era. Él es italiano y él fue saltador olímpico de trampolín. Imaginad ahora con el peso que tiene tirarse vaya bomba de 10 metros. Pero este tío cuando era joven, un día, una noche no podía dormir y quiso irse a entrenar. 2 las 3 de la mañana se fue y él se metió en el gimnasio y la piscina, estaba todo apagado, se subió al trampolín de los 10 metros y se puso en el borde, ¿no? Y en el borde él miraba la piscina, pero él sentía que había algo que le decía no saltes. Él no le entendía mucho, se daba la vuelta y estuvo como 2 o 3 horas intentando querer saltar, bajaba, subía, y hubo un momento en que dijo, mira, como a las 6, 7 de la mañana dijo, mira, me voy, no voy a saltar, me voy. Cuando estaba bajando del trampolín, el de mantenimiento llegó y encendió las luces. ¿Y sabéis qué estaba pasando? Que estaban cambiando el agua de la piscina y la piscina estaba vacía. Si hubiera saltado, se hubiera quedado allí como una tortilla. ¿Qué quiero reflejaros con eso? Hay una cosa que pasa en la vida de los creyentes y la vida de iglesia, y es que cuando nuestra vida está basada en la intimidad y en la búsqueda de esa intimidad con Dios, algo va a ocurrir en algún momento en nuestra relación con Dios, una o varias veces. Y a veces es que el Señor va a demandar algo más de nosotros. Me explico. Vivimos cada vez más unas vidas que buscan desesperadamente huir del estrés, del trabajo, del sedentarismo y de la rutina del día a día, entre otras cosas. Yo creo que hoy en día, si la vida es algo súper absorbente, ¿verdad? Es algo muy que te retrotrae, ¿no? Y es lícito que huyamos de estas cosas porque la mayoría de estas cosas no son sanas, y ni son sanas para nuestra vida, ni para el entorno familiar, ni para el entorno de la iglesia. Pero esto está creando un caldo de cultivo en la sociedad que precisamente por huir de estas cosas está haciendo que ese caldo de cultivo sea muy tóxico para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Y es que a grandes rasgos la gente está huyendo de la adversidad, que es normal, no quieren tener compromiso, huimos del compromiso a cualquier nivel y queremos vivir en una comodidad perpetua. No me moleste, no me pidas que haga mucho, yo hago y vengo, dime lo que tengo que hacer, ven, lo hago y me voy, ¿no? Y rehusamos de ese compromiso en muchas áreas de nuestra vida. Y esta situación se vuelve especialmente incómoda para nosotros cuando Dios demanda algo más de nosotros. Y hablo de estos momentos donde Dios nos dice, tienes que confiar en mí en esta situación y tener fe. O tienes que hacer esto y aquello, y Dios no nos da más explicación. Son estos momentos en los que dices tú, vale Señor, pero ¿más información? ¿Me das más información? Entonces se dispara en nosotros la duda y la inseguridad. Y me gustaría que vierais, que fuerais conmigo a 1 Corintios 18, 20. Si puedes poner el PowerPoint ya. Ahí hay un versículo que me gustaría compartir con vosotros. Es en 1 Corintios 18, 20 dice, me explico, el mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito y dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Muchas veces lo que parece lógico
en el mundo normal, lo que parece evidente, en el mundo espiritual no lo es. Muchas veces lo que nos parece algo de tener, como decimos los españoles, dos dedos de frente, en el mundo espiritual no es. Cuando Dios nos pide estas cosas de nosotros, nosotros siempre intentamos racionalizar lo que Dios nos pide de una manera lógica. Pero lo que nos dice 1 Corintios es que Dios ha destruido lo lógico porque la sabiduría de Dios está por encima. Si a la luz de este versículo la Biblia nos está enseñando de una manera explícita que en nuestra vida, la vida del creyente, el mensaje de la cruz, que es por aquello por lo que nosotros vivimos, es locura. Esta locura, debemos entender que el modo operandi de Dios es esta locura, no de una manera lógica, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado una y otra vez? Lo estabais diciendo hace un momentito. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántas veces ha demostrado Dios que es tu Ebenezer? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que es tu Jehová Jireh, que significa Dios proveerá? ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado que es tu Jehová Rojí, que significa Dios es nuestro pastor? Porque no confiamos y no tenemos fe cuando demanda algo más de nosotros. ¿Por qué no tenemos más confianza? Dios nos ha mostrado tantas veces que podemos confiar en Él, pero somos seres olvidadizos. Nos olvidamos muchas veces que el Señor hace cosas increíbles en nuestra vida. Y cuando el Señor demanda algo más de nosotros, nosotros dudamos. ¿Por qué quiero hablar en esta mañana de este tema? Quiero hablaros de un concepto que veremos ahora más adelante, que sería un concepto hebreo, un concepto rabínico muy antiguo, que es emuná. ¿Alguno de vosotros lo había escuchado alguna vez, la palabra emuná? ¿No? Me alegro. La palabra emuná, ahora vamos a definirla. ¿Pero qué significa este concepto? Para el poder entenderlo, me gustaría que nos fuéramos a Génesis 22, del 1 al 18, que es donde quiero basar la meditación de hoy. Estoy muy contento de estar con vosotros en nuestro aniversario, porque creo que el Señor hasta aquí ha sido fiel con vosotros. Pero es muy difícil muchas veces entender la vida de la iglesia, la vida del creyente, si no tenemos fe. Si no confiamos que el que seamos iglesia o que nuestra vida cristiana esté conectada con Dios, si Dios no es el que dirige la iglesia o nuestra vida, no tiene sentido. No estamos siendo guiados. Para ilustrar esto me gustaría que viéramos lo que cuenta Génesis 22 del 1 al 18, un pasaje muy conocido en el cual Dios le pide algo explícitamente a Abraham. Dice: pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tiene. Esto es curioso. Dice tú: Ismael. ¿Cómo que tu único hijo? Dice: toma a tu hijo, el único que tiene y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criadas y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Aquí tenemos una imagen del sacrificio cargando con algo. Interesante, ¿verdad? Por su parte, él cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el carnero para el holocausto? El carnero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó el altar y preparó la leña. Después ató a Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham.
aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos en ese sitio, y Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que el Señor dice, juro por mí mismo? Que es muy, muy interesante eso. Que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es cuando cojo un texto, es ponerlo en contexto, hablar un poco del que ha pasado antes y ha pasado después, ¿no? Los capítulos 21 y 23, si los miráis, cuentan básicamente todo lo que necesitamos saber acerca de Isaac y sus primeros años de vida. La historia del sacrificio de Isaac nos da una enseñanza clara. La fe de Abraham, por la cual Dios lo bendijo grandemente, y lo podemos ver en Hebreos 11, de 8 al 19. Lo que desprende este pasaje es este concepto que yo digo, esta emuná. Y esta emuná es un concepto rabínico muy antiguo, pero para poder entender qué es la emuná, primero tenemos que definir qué es la fe, porque tiene que ver. Si miramos Hebreos 11, vamos a definir qué es fe, ¿vale? Vamos a definir que en Hebreos 11, uno dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Cuando tú has creído, tú estás categóricamente creyendo en algo que no has visto, pero sabes que hay una promesa final, ¿cierto? Pero la fe es solo una creencia. ¿Es suficiente creer para ser salvo? Mira lo que dice Santiago 2:19. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen? ¿Los demonios son salvos? No. Así que tengo la sensación de que tener fe, esa confianza en algo que no veo y creer en ello, no es suficiente. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa fe sea más completa? La fe tiene que ir apoyada en una confesión profunda en aquel quien es autor y consumador de la fe. Mira Hebreos 12:2. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. No, perdón, el Hebreos 12:2 es que Jesús es el autor y el consumador de la fe, ¿no? En esta tenemos que hacer esa confesión profunda de quién es y quién ha hecho esa obra, ¿no? Y luego tenemos que confesar con la boca esa realidad, ¿no? Y la fe, para ser completa, tiene que ir acompañada de lo que llamamos los actos, las obras. Una fe sin obras es una fe que no tiene sentido, que está muerta. Santiago 2 del 21 al 22 dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Bien, entonces hemos definido que la fe es creencia, confesión y obras, ¿sí? Entonces, vosotros preguntaréis, entonces, ¿qué viene a decirnos aquí qué es emuná? ¿Qué rollo nos estás contando? A veces, con este tipo de palabras, parece uno que somos, que a veces los que predicamos somos como Disney, ¿no? Que nos inventamos estas palabritas de Ohana. Ohana significa familia. No es eso. No es eso. Ohana, la definición de emuná, fíjate, emuná significa confiar estando en calma sin tener todas las respuestas. Amén. Es decir, es una confianza ciega,
No es solo una fe, sino es confiar en Dios, aunque no tengo la respuesta, aunque no tengo la certeza de lo que está pasando. Vemos en nuestro pasaje que cuando Dios pide el sacrificio de Isaac, Abraham no cuestiona a Dios, sino simplemente confía en él. Yo no veo a Abraham preguntándole a Dios, cuando Dios le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo. Yo no veo a Abraham diciendo, frena, todopoderoso, espérate. Que yo sacrifique a mi hijo, pero ¿para qué? ¿Y cuál es el propósito de eso? Tú sabes lo que me estás pidiendo, sino que inmediatamente el capítulo nos dice, Abraham prepara las cosas y se va al monte. Una enseñanza increíble. Lo que yo me pregunto y lo que me gustaría que reflexionáramos en esta mañana es qué principios podemos ver en este pasaje que podemos aplicar a la iglesia hoy. Mi propósito con esto es, como iglesia habéis llegado hasta aquí, pero Dios va a pedir cosas que la iglesia va a estar retada. La iglesia va a decir, Señor, ¿por qué? A lo mejor no explicáis por qué sois los que sois, pero muchas veces el concepto que mucha gente tiene de una iglesia rica es tener muchas sillas llenas, pero poca gente transformada. El crecimiento de una iglesia no es el número de sillas que ocupan sus miembros, sino el número de corazones transformados por el Espíritu Santo. Amén. No, el crecimiento y el reino de Dios no tiene que ver con el número, tiene que ver con el corazón rendido. Y el Señor en esta mañana está preguntando a vosotros, firmes y constantes, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que os tiemblen las rodillas? ¿Hasta que las circunstancias os dobleguen? ¿Qué podemos aprender de esta emuná para la iglesia hoy? El primer punto que me gustaría compartir es que la filosofía de este mundo ha diluido la fe. Vemos que Abraham obedece a Dios cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, y Abraham no frena a Dios con un decálogo de preguntas de Señor, ¿esto para qué? O Señor, ¿por qué me da un hijo y ahora me lo quitas? O con lo bien que estoy ahora, Señor, y ahora viene y me molesta, me interrumpe. O sea, yo no tenía hijos, ahora me da uno, ahora me lo quita. Señor, esto es un sinsentido, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Abraham confía ciegamente en Dios. Parece que no tiene ninguna duda. Pero ¿sabéis por qué? Porque Abraham ya había experimentado que Dios es un experto en hacer cosas que se escapan a la razón. Primero Dios le dice a un hombre totalmente enriquecido, un hombre con muchas posesiones, deja tu tierra, vete a la tierra la tierra que yo te daré. Y Abraham le dice, bueno, ¿de qué tierra me estás hablando? Yo voy a poder cuidar mi ganado aquí, va a haber sustento para mi familia, ¿tú crees que todo va a estar bien? Abraham recoge y se va. Y Abraham no duda de que Dios tiene un plan y de que Dios lo va a llevar a ese plan. También Abraham ha experimentado que en su vejez Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y tienen dudas. Yo que soy un anciano, ¿en serio mi mujer que está seca, hablando fértilmente, y yo ahora en nuestra vejez vamos a tener un niño? ¿En serio? ¿En serio? Y lo curioso es que lo que está pasando hoy en Israel es culpa de eso. Dios le da una promesa de un hijo y Abraham no confía y tiene 2. Y ahora lo que pasa en Oriente Medio es 2 hijos legítimos peleándose por la herencia de su padre. Las cosas que hacemos tienen sus consecuencias. El momento donde Dios nos pide tener confianza plena en Él, esa emuná, esa confianza ciega, es cuando nos llega la inseguridad y la duda. ¿Sabéis por qué? Porque durante muchos años hemos enseñado algo que está bien, y es que Dios es un Dios personal, ¿sí? Dios es un Dios que no trata a todo el mundo de la misma manera. Dios te trata a ti de la manera en la que tú entiendes. Dios te habla a ti de la manera en la que tú entiendes. Dios tiene un trato contigo de manera personal. Pero esto ha ido mutando, y una de las filosofías de este mundo es que hoy en día todo es personalizable. Hoy en día todo se puede adaptar a tu gusto. Y esto se ha filtrado dentro de la fe. Y hoy pretendemos tener un Dios no personal, sino personalizable. Dios tiene que darme lo que quiero.
Dios tiene que darme eso que quiero. Yo quiero un Ferrari. Yo lo quiero. A pedir, vamos a pedir. Sí, lo puedo mantener, posiblemente no, pero yo lo quiero. ¿Habéis visto este niño rubio andando por aquí? A mi hijo. Un día, y recuerdo que íbamos en el coche y él iba en la silla de atrás. Y hubo un momento que cuando yo iba a arrancar el coche, andé un poquito y mi hijo me dijo: papi, para. Yo me asusté, frené, ¿qué pasa, Jordan? Papi, para. Yo quiero conducir, déjame conducir. Le dije: no, Jordan. No. Papi, que pares, que yo quiero conducir. ¿Qué pasa si yo a mi hijo le dejo hacer lo que quiere? Un accidente, seguro. Puede pasar dos cosas. O que él, que puede ser lo más razonable, él no entendiendo la mecánica de cómo funciona el coche, no sea capaz de meter la primera, o sea, pisar embrague, meter primera, acelerar, y el coche, ¡pum!, no salga a ningún sitio. Pero si por arte de casualidad él consigue mecánicamente activar la primera y que el coche salga, posiblemente Jordan y David pasan a mejor vida. ¿Qué pasa si Dios te da solo lo que tú quieres? ¿Qué pasa? ¿Sabéis? Hay una cosa, yo no sé si estáis muy de acuerdo con esto, pero hay un mensaje últimamente que no tiene nada que ver con la Biblia. Muchas veces se nos presenta a Dios como el genio de la lámpara. Dios va a cumplir tu sueño. Dios te va a dar lo que quieres. Y yo te voy a decir que eso no es verdad. Dios, si está en su voluntad y tus sueños están dentro de su voluntad, Dios posiblemente va a cumplir tus sueños. Pero no hemos sido creados para cumplir nuestros sueños. Hemos sido creados para cumplir la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si ya sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y aquello que hemos pedido es que se haga tu voluntad. Otra de las filosofías de este mundo es: Dios tiene que librarme del mal siempre. Eso no es cierto. Salmo 23. Cuando yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice el texto, si algún día yo pasaré por el valle de la sombra de muerte, a lo mejor vas a pasar por el valle de sombra de muerte, pero la promesa de Dios es que Él va a estar contigo. ¿Recuerda el pasaje donde los discípulos y Jesús está enseñando todo el día y los mete en un barco? Vamos al otro lado del lago y hay una tormenta, hay una tormenta impresionante. ¿Qué tormenta tuvo cómo tuvo que ser esa tormenta? Que los discípulos, siendo gente de mar, gente que estaban acostumbrados posiblemente a vivir esas tormentas, estaban asustados, estaban diciendo: sí, tú has hecho testamento, porque yo no, porque de aquí no pasamos. Déjame preguntarle una cosa: si Jesús, siendo Dios, mete a sus discípulos en el barco, ¿tú no crees que Jesús sabía que iba a haber una tormenta? Y aún así los mete en el barco. Pero ¿dónde estaba Jesús? Conmigo en el barco. Eso. El Salmo 42 dice: Él es quien perdona tus pecados, sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabes por qué Jesús te rescata del hoyo? Porque Jesús está en el hoyo contigo. Amén. Isaías 43 del 1 al 2 dice: pero ahora, dice el Señor, el que te creó, el que te formó a ti, Israel, no temas, que yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces por la agua, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas, porque yo estaré contigo. Tenemos que cambiar nuestra percepción de quién es Dios con respecto a nuestra fe. Tenemos que dejar de creer aspectos raros de quién es Dios. Muchas veces adoramos a un Dios que desconocemos. Tenemos que dejar de tener una relación con Dios solo por medio de la intelectualidad y la teología. ¿Sabéis una cosa? La teología es buena, pero la teología en exceso
te convierte en fariseo. Cuando tú primas la teología por encima de cualquier otra cosa, te vuelves un fariseo. Te vuelves el látigo o te crees convertirte en el látigo justiciero de Dios. Déjame hacerte una pregunta. Si la salvación dependiera del conocimiento de Dios, ¿Jesús hubiera venido al mundo? No. Simplemente con el legado de la Escritura sería suficiente. Pero ¿cuál es la máxima expresión del amor de Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tengo la sensación de que la vida cristiana y la fe tiene más que ver, más que con teología y conocimiento, tiene más que ver con mi relación con Dios. Dios es un Dios relacional. Sí. La teología tiene que estar mi relación tiene que estar basado, para que no nos vayamos con cosas raras, en lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia es la definición de sí mismo que Dios nos ha dado a conocer para que le conozcamos. Pero Dios quiere esa relación contigo, y eso es más importante que el conocimiento y que la teología. Tenemos que conocer más a Dios por medio de una relación y una experiencia. Tenemos que experimentar a Dios. Uno de los grandes desconocidos de la relación con Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces es el gran ignorado. Es el gran no eres bienvenido al lugar de adoración. Quédate en la puerta. Tú no pases aquí. ¿Sabéis por qué? Y esto a lo mejor algunos pastores se pueden llamar la mano a la cabeza. Porque cuando el Espíritu Santo obra, el control pasa de las manos del hombre a las manos de Dios. Y eso a los pastores no les gusta. Porque quiero tener el control. Porque si dejo que Dios obre, el control no está en mis manos, está en las manos de Dios. Segunda cosa que me gustaría compartir con vosotros es que si confiamos en esta emuná en Dios, Dios estará con nosotros. Cuando leemos los versículos vemos que Dios está con Abraham en todo. Dios provee el cordero para el sacrificio, Dios le indica el lugar del sacrificio y lo guía por el camino. Y llegando lo peor del sacrificio de Isaac, Dios no deja solo a Abraham, sino que está con él. Abraham coge el cuchillo con su mano y seguramente tuvo un mar de duda. Dice que tardó 3 días en llegar al sitio que Dios le había dicho. ¿Tú te imaginas el camino desde su casa hasta el monte? El rum que tendría Abraham en la cabeza. ¿Tú no crees que Abraham estará diciendo: no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo? No sé por qué estoy yendo. Sé que tengo que hacerlo porque Dios me lo ha dicho, pero ahí voy. Y Abraham construyendo el altar. Yo me imagino a Abraham poniendo una piedra sobre piedra del altar y diciendo: aquí voy a matar a mi hijo. ¿Qué estoy haciendo? Yo no quiero saber ni ponerme en la piel de Abraham. Y a mí me gustaría, el día que yo me muera, ir delante de él y decirle: Abraham, ¿cómo fuiste capaz de hacer cada cosa que hiciste sin tener que cuestionar a Dios? ¿Cómo lo hiciste? Pues dice que cuando Abraham toma el cuchillo, seguramente tuvo más de duda sobre qué quería Dios con el sacrificio. Pero Dios quería probar la emuná de Abraham, esa confianza ciega. Y Abraham, y Dios en el momento más crítico, cuando Abraham alzaba el cuchillo, Dios detiene su mano. Y Dios comprueba que Abraham confía en él de manera ciega. Cuando Dios nos pide esta confianza ciega a nosotros, queremos entender el proceso, pero no vemos ni el camino ni la meta. Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Cómo, Santiago? Que esté contento por cuando esté pasando por dificultades. Pero Santiago, ¿qué te pasa? ¿Me estás diciendo que tengo que aceptar el sufrimiento? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esta palabra os tiene que sonar, ¿no? Constancia.
Y la constancia es de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte de nada. Dios quiere darte lo mejor. Amén. ¿Tú tienes claro eso? Dios quiere darte lo mejor. Y aquí es donde muchas veces entra el evangelio de la prosperidad, ¿no? Dios me va a dar una casa, Dios me va a dar un trabajo que gane 5.000 euros al mes, Dios me va a dar unos hijos súper inteligentes. Pero ¿sabes qué? Pero lo mejor no es quizá lo que tú quieres o entiendes. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce constancia. Si algo hoy falta en la iglesia es que seamos constantes, que seamos perseverantes, que nuestra fe nos haga entender que lo que tenemos delante, aunque no lo entendamos, tenemos que proseguir. Yo llevo 7 años en Málaga intentando empezar una iglesia y no hay manera. No hay manera. ¿Sabéis cuántas mañanas yo me he levantado diciendo, Señor, hasta aquí? Señor, yo ya he terminado. Señor, ya no puedo más. Me siento solo, aislado, no tengo nada, no veo a nadie, no hay transformación, no hay interés. ¿Qué pasa? No sabéis cuántas veces en estos 7 años yo he querido abandonar, he querido tirar la toalla y el Señor nos ha dicho tantas veces, sé perseverante, sé constante, y eso depende de mi confianza en Dios. Dice que la constancia hará que nos llevara a feliz término la obra. ¿Qué es eso de llevar a feliz término la obra? Se materializa. La obra en ti, ¿sí? Que se materialice lo que está. Pero la obra que Dios tiene en ti y en mí se llama santidad. La santidad no es algo trivial. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. No estamos hablando tiene que ver con tu salvación. Y la santidad no es otra cosa que alcanzar el carácter y la mente de Cristo. El feliz término es que nosotros seamos como Cristo. Y dice que eso hará que seamos perfectos, seamos íntegros y no nos falte de nada. Pero no nos falte de nada no solo aquí, sino no nos falte de nada aquí también, aquí y también a nivel espiritual. Cuando Dios te suple, no lo hace solo una vez, lo hace de manera integral. Amén. Eso es. Para esto tenemos que dejar que el Espíritu Santo que trabaje en una confianza ciega y obediencia. Si no hay obediencia, si no hay confianza ciega, no hay emuná, no hay esa fe. En este proceso nunca estarás solo. Yo eso es algo que he entendido, que he tenido que entender en mi vida, porque Jesús ha prometido que estará conmigo a pesar de las adversidades. Porque Jesús estará conmigo incluso en los momentos donde mi vida corra peligro. Incluso si llego a morir, ¿qué habré perdido? Nada, porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Porque ya estoy en el lugar donde, como dice Apocalipsis 21, ni habrá dolor, ni habrá lágrimas, ni enfermedad, sino la gloria de Dios iluminará nuestra vida. No necesitaremos el sol. Así que en un alarido desesperado digo, Señor, Maranata, ven ya. Sí. Ven ya. Y es curioso que cuando en esta obediencia y en esta emuná, Dios nunca nos pide nada que el Señor Jesús no nos haya demostrado con su propia experiencia. Jesús nos ha enseñado que Él ha pasado por esa obediencia, como dice Filipenses 2 del 5 al 11, y con ese dolor y sufrimiento. El último punto que me gustaría compartir con vosotros es que dice que confiando en la emuná en Dios, su bendición inundará tu vida. Pero no una bendición material, sino va mucho más allá. Abraham, cuando ya entiende que ya no hay sacrificio, levanta la mirada y en un matorral enredado ya está viendo que hay un carnero, que Dios ha provisto un carnero enredado en unos matorrales. Y es la bendición de la provisión de gratitud. Dios le está dando ese cordero para decir, bueno, ahora es momento de alabarme. En momentos donde muchas veces no entendemos qué pasa, muchas veces lo que Dios quiere es nuestra adoración. Es antinatural, ¿eh?
O sea, lo último que hacemos cuando estamos en mitad de una situación de sufrimiento, de dolor, de problema, es parar Y adorar. y decir, Señor, te alabo por lo que eres. Te doy las gracias porque a pesar de lo que está pasando, tú estás conmigo. Amén. Yo no sé cuántos de vosotros conocéis el mundo pentecostal. Yo vengo de ese trasfondo. Los pentecostales siempre hemos caído en una cosa muy, muy, muy banal, y es percibir a Dios solo por los sentimientos. El día que estás en la alabanza y sientes a Dios, ¡guau!, ese día sales a la calle y te comes el mundo. Pero ¿qué pasa el domingo siguiente cuando no sientes nada? Vienen los golpes de pecho. Señor, ¿qué he hecho? No te siento. ¿Qué he hecho? No has hecho nada. Es que Dios no solo se comunica por el canal de los sentimientos. Aquí es donde entra la ejercitación de la fe. Y es, Señor, yo hoy no te siento, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí, porque tú me lo has prometido. Y a veces se nos olvida ejercitar la fe. Por segunda vez Dios habla a Abraham y le promete a Abraham que de su descendencia va a bendecir a todas las naciones del mundo. La bendición de Abraham por su obediencia va mucho más allá de la salvación de su hijo de Isaac. Va una multiplicación de descendencia, y de esa descendencia va a salir Jesús, el Salvador del mundo. La bendición de Dios no se limita solo a aquello que queremos o necesitamos. La bendición de Dios es completa, cubriendo todas nuestras carencias. En el corazón de Dios está bendecirte. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, del 10 al 11. Fíjate, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios lo está dando por sentado. La vida del ser humano no puede ser entendida sin el sufrimiento, es inherente a la condición humana. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, y mira otra palabra que os tiene que sonar, firmes y estables o constantes. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte aquello que tú necesitas, pero siempre en su voluntad. Déjame terminar diciéndote 3 cositas que me gustaría que te llevaras contigo para que puedas poner en práctica. A veces, si una predicación no tiene algo que tú puedes hacer, no tiene mucho sentido. Antes de que termine este culto, te animo a que pienses en qué áreas de tu vida Dios te está pidiendo esta confianza ciega, esta emuná. Y como me imagino que siendo pocos sois una familia, sois muy acercados, busca a un hermano de tu confianza y pídele que te ayude en oración con estas cosas que Dios te está pidiendo, confianza ciega. Si la relación que tenemos con Dios no se expresa transversalmente entre los hermanos, entonces no tiene sentido la iglesia. Tenemos que estar orando los unos por los otros, luchando los unos con los otros, amándonos los unos con los otros, soportándonos los unos a los otros. Pero eso significa ser iglesia. Así que te animo a que le preguntes al Señor, Señor, ¿dónde tú me estás pidiendo esta emuná, esta confianza ciega? Y pídele a un hermano tuyo que te ayude en esa lucha para que tú puedas confiar en esa confianza ciega que Dios te está pidiendo. En tu relación personal con Dios, cuando el Espíritu Santo te pida hacer algo o confiar, no racionalices la petición de Dios. No intentes entender intelectualmente qué Dios está pretendiendo, porque no tiene sentido, porque es una cuestión espiritual, no una cuestión de conocimiento. Busca la guía del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te guíe, aunque tú no entiendas el proceso, aunque tú no veas la meta, aunque tú no sepas dónde Dios te va a llevar, pero confiando que Dios va contigo y que Dios te va a dar lo mejor para ti. Y con apoyo de la palabra, fíjate, con mi experiencia con Dios, apoyado con lo que la palabra me dice, compártelo con otros hermanos de tu confianza maduros en su fe. Y lo de maduros en su fe lo voy a subrayar. La iglesia, tristemente, o como muchas veces se dice en Portugal, infelizmente, no es un lugar a salvo, porque las personas no lo hacemos a salvo. La iglesia debería ser un lugar donde pudiéramos exponernos, donde pudiéramos
donde pudiéramos ser libres y poder compartir nuestras luchas, pero infelizmente no lo es. Así que muchas veces tenemos que hacer una selección de con quién compartimos estas cosas. Y lo último es que si confiamos ciegamente en Dios, en todas estas cosas, con la ayuda del Espíritu Santo, esto va a producir creyentes maduros en su fe, creyentes transformados por el Espíritu Santo y por efecto una iglesia que crece y que madura. Y este es mi deseo para vosotros. Mi deseo para vosotros es ver cómo sois una iglesia transformada por el Espíritu Santo y una iglesia que alcanza a otros por el amor que procesáis entre vosotros, que es atrayente a los demás. Así que espero que el Señor os bendiga y que el Señor nos ayude a todos a poner esto en práctica, porque la voluntad del Señor está en que seamos creyentes conforme al corazón de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga. Gracias.